que no alcanzan a venir, creo que es importante que empecemos a grabar. Lina y Sergio, por ahora estamos solo nosotros, lo cual igual me encanta porque podemos tener una conversación un poquito más cercana. Como les decía Elisa, mi nombre es Lina María Saldarriaga, yo soy subdirectora del programa Aulas en Paz, soy psicóloga con una maestría en psicología y un PhD en psicología del desarrollo de la Universidad de Concordia. Y llevo trabajando en este tema de los niños, yo no sé cuántos años, ya como 20. Eh, y como también, como decía Elisa, un poco retomando lo que está diciendo sobre mí, pero sobre todo un poco sobre lo que hacemos en Aulas en Paz y las personas que nos dedicamos a hablar de estos temas de competencias socioemocionales, es eh, un, como una conexión con esa parte que nos permite ser los modelos de los niños y prevenir cualquier riesgo. Y eso es un poco como todos los temas que se han venido manejando en las escuelas de padres y, digamos, centrados en ese tema del bullying, ¿cómo hacemos los adultos para generar espacios positivos, para ayudar a los niños a conseguir que tengan relaciones mucho más cercanas, productivas, provechosas, que no les hagan daño, etcétera, etcétera? Entonces, es para mí un placer poder contarles hoy algunas de las cosas que hemos aprendido y pues si tienen preguntas ahí, para nosotros es también muy importante que nos las compartan y si hay gente que obviamente va a ver esto después de la transmisión en vivo, pues que también nos escriban y nos cuenten. Ahora más tardecito les dejo todos mis datos. Entonces, bueno, nada, no siendo más, Elisa, empezamos, ¿cierto? Empecemos de una vez y yo les voy contando un poquito de qué se trata esto. Entonces, eh, digamos que hoy vamos a centrarnos en dos temas muy importantes. Uno es esta idea del desarrollo socioemocional. ¿Qué es esto? Yo sé que, digamos, todas las escuelas de padres se han basado en ayudarles a ustedes a entender y sobre todo como a ver cómo pueden incorporar eso dentro de la vida de sus familias. ¿Qué es el desarrollo socioemocional de los niños? ¿Qué significa eso que nosotros les decimos que es tan importante para que puedan tener esas habilidades para la vida? Y sobre todo para estas edades de las que estamos hablando en esta reunión, ¿cómo se conecta eso con el desarrollo de la autonomía? Y esas van a ser las dos metas de nuestra conversación de hoy, que podamos entender un poco qué es esto del desarrollo socioemocional y eso lo conectemos con el desarrollo de la autonomía a través de algo muy importante, que son los estilos parentales. Y ya les voy a contar un poquito acerca de eso. Entonces, vamos a tocar 5 puntos generales. El primero es que les voy a explicar muy brevemente qué es el desarrollo socioemocional, aunque ya lo hemos venido haciendo, pero sobre todo para asegurarme que cualquier persona que vea esta charla entienda de qué estamos hablando y que todos estemos en la misma página. Vamos a pensar un poquito en nuestro rol como padres, madres o cuidadores, que eso es muy importante. Vamos a hablar, vamos a reflexionar sobre ese rol y vamos a hablar sobre una estrategia en específico que nos ayuda a promover la autonomía en los niños, que se llaman las preguntas curiosas. Que si me preguntan de todas las estrategias que uno puede utilizar para trabajar con los niños, competencias socioemocionales que desarrollan autonomía, creo que es la más sencilla y la más intuitiva dentro de lo que hacemos en el día a día con los padres, y vamos a cerrar con unas ideas adicionales. Muy bien. Entonces empecemos por esta definición muy sencilla de qué es el desarrollo socioemocional. Hay muchas personas en el mundo, y cuando les digo muchas son muchísimas, que trabajan este tema del desarrollo socioemocional. Imagínense que estos son las habilidades básicas para la vida, entonces las utilizamos aquí en Colombia, pero también se enseñan en Afganistán, en África, en Australia, etcétera, etcétera, y todas tienen unas características que son comunes a todas, pero unas particularidades de cada contexto. Entonces, por ejemplo, para nosotros hay unas habilidades más de pensamiento crítico, en otros países en el mundo las más importantes tienen que ver con la conexión y el otro, la conexión con el otro y la empatía, por ejemplo. Pero hay un grupo en particular que se ha dedicado a hacer unas definiciones y que parecería ser que todos los marcos que dicen qué es esto de estas habilidades para la vida son los que han hecho, digamos, los trabajos más elaborados y se llaman CASEL, ellos el Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, y ellos han, digamos, definido qué es esto del desarrollo socioemocional con algunas características que es importante que las miremos. Primero, el desarrollo socioemocional es un proceso.
Y eso es clave. ¿Eso qué quiere decir? Que eso no es que un día, por ejemplo, cuando aprendemos a factorizar, entonces aprendimos a factorizar y seguimos con el siguiente proceso. No. El desarrollo socioemocional es una cosa que lleva un tiempo, que cubre casi toda nuestra vida, porque nunca terminamos de aprender eso, y que tiene que ver con la adquisición de ciertas habilidades. ¿Cuáles habilidades? Conocimientos, es decir, necesitamos saber ciertas cosas. Actitudes, tenemos que pensar de cierta manera cuando nos enfrentamos a ciertas cosas. Tenemos que desarrollar habilidades, cosas que nos sirvan para saber hacer con respecto a el manejo de emociones, nuestra capacidad para determinar cuáles son nuestros objetivos y alcanzarlos, para conectarnos con el otro y sentir empatía, y para construir relaciones que sean positivas y que además nos permitan tomar decisiones responsables, no solo con nosotros mismos, sino con los demás. Entonces, eso dicho de manera súper sencilla, son esas habilidades que necesitamos todos los días para convivir de manera adecuada con el otro. Y ese convivir de manera adecuada está en todas esas cosas que les acabo de escribir. Hay dos conceptos que son súper claves que no se nos pueden olvidar sobre el desarrollo socioemocional. Una, a mí me encanta utilizar este término, este no es de Cassell, este es nuestro de Aulas en Paz. Ni siquiera ya no sé si de Aulas en Paz o más mío, pero tiene que ver con que uno todo esto lo tiene que pensar en clave de desarrollo. Entonces les explico. Por ejemplo, la toma de decisiones responsable es una cosa que pueden hacer los niños de preescolar y lo pueden hacer los de 11. Pero la manera en que se ve una toma de decisiones responsables a los 4, 5, 6 años no es la misma manera en que se ve a los 16 o a los 17. ¿Por qué? Pues básicamente porque nuestro cerebro está más desarrollado, tiene otro tipo de habilidades. Entonces, son cosas que tenemos que pensarlas como en una espiral y eso es lo que yo llamo en clave de desarrollo. Estas habilidades se empiezan a practicar desde que los niños son muy pequeños y a medida que van creciendo, uno va pasando por las mismas habilidades, va aprendiendo de nuevo, digamos que las va recorriendo de nuevo, pero la diferencia es que tienen un nivel de complejidad más alto. Eso se llama en clave de desarrollo. Y eso significa que los procesos se repiten. Entonces, por ejemplo, yo a los 5 o 6 años puedo estar en capacidad de nombrar mis emociones, identificarlas en el cuerpo y poder expresarlas adecuadamente. Tengo rabia, tengo tristeza, me siento aburrido, me siento feliz, pero cuando tengo, por ejemplo, 14 años, ya no solamente puedo nombrarlas en mí, identificarlas y expresarlas, sino que, por ejemplo, tengo que tener la capacidad de poder encontrarlas en el otro. Es decir, puedo decir, Elisa está sintiéndose hoy muy contenta, mira, está feliz, está sonriendo, etcétera, etcétera. Lina hoy está muy enojada. Cosas de ese estilo que le permitan a uno ver que aunque es la misma habilidad, va aumentando en complejidad. Entonces, acuérdense de esas dos ideas en clave de desarrollo y son procesos que se repiten. Ahora, ¿cómo está organizado eso? Digamos como que si ustedes se ponen a pensar de esa descripción muy general que yo les acabo de hacer de toda la, digamos, de todo lo que es el proceso de desarrollo socioemocional, hay muchas cosas involucradas a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel relacional. Entonces, lo que hicieron las personas de Cassell y en general todas las personas que han trabajado en esto es dividir esas habilidades por dominio. Y esas habilidades nos dieron como 5 dominios. Uno que es la autoconciencia, otro que es la autogestión, la toma de decisiones responsables de la que hablamos ahorita, la conciencia del otro y las habilidades sociales. Y esas son como en general las que son como los dominios grandes. Y cada uno de esos dominios se divide en diferentes habilidades. Entonces, fíjense, por ejemplo, cuando estamos hablando de ese dominio de la autoconciencia, entonces, acuérdense, es todo lo que aprende a mi hijo para aprender a convivir con el otro y crecer y desarrollarse de manera positiva. Entonces, en la autoconciencia, ¿qué tendría que aprender mi hijo? Pues a conocerse a sí mismo, a valorarse a sí mismo, a reconocer sus intereses y valores, o por ejemplo, si yo estoy hablando de la conciencia de quién es el otro, del dominio de esa construcción de relaciones, tengo, por ejemplo, que aprender a tomar perspectiva, que es una habilidad cognitiva, pero también tengo que conectarme con la emoción del otro, que es la empatía. Entonces, lo que tenemos aquí es un conjunto de cosas que hay, digamos que un conjunto de cosas, no, un conjunto de habilidades que al combinarse, lo que le permiten a los niños es, como les decía en un principio, construir relaciones positivas
y desarrollarse de tal manera que puedan tener bienestar, ser felices, alcanzar sus metas y objetivos y cosas de ese estilo. Entonces, esos son como los 5 dominios y son importantes que los tengamos en la cabeza por una razón. Y es, si nosotros sabemos que estas son las habilidades socioemocionales, y en último término, un poco como dice el nombre de la charla, lo que queremos es que los niños aprendan a desarrollar autonomía. Muy probablemente el desarrollo de la autonomía está en la forma en que yo, a esta edad en particular, las edades de sus hijos, está en la forma en que yo construyo mi relación con mi hijo, es decir, en qué tantas cosas hago o dejo de hacer en mi rol de papá o mamá para que los niños, por ejemplo, manejen emociones, manejen sus impulsos, puedan construir relaciones positivas, puedan participar, puedan conversar, puedan tomar perspectiva, utilicen habilidades de comunicación asertiva. Entonces, ¿qué es eso que hago yo desde mi rol de padre, madre, cuidador para promover eso? Y esa va a ser la clave de la conversación de hoy, papás. ¿Cómo hacemos desde nuestro rol para promover estas habilidades y en último término desarrollar la autonomía, que es una de las, y que voy a meter un término técnico, pero que es muy sencillo, una de las tareas del desarrollo de sus hijos? Cada ser humano, ustedes, yo, todas las personas, Carolina, Mafe, Lisa, todos, tenemos tareas del desarrollo, cosas que tenemos que cumplir en la medida en que vamos creciendo. Entonces yo tengo que poder, así como tengo que aprender a sumar y a restar, tengo que aprender a reconocer mis emociones. Entonces, en esas tareas del desarrollo propias de las edades de sus hijos, ¿qué pueden hacer ustedes para promoverlas? Claro, y ese es el mensaje. Si yo hago bien mi tarea, al final de la conferencia se van a llevar ese mensaje. Muy bien. Entonces empecemos por pensar en las cosas más básicas y es nuestro rol. Y aquí me voy a explicarles una cosa eh, que si hay algo en psicología que tiene muchos años es esta idea de los estilos parentales. Pero si hay algo en psicología que tiene muchos años y que en 1000 contextos, en 1000 lugares y 1000 veces se ha probado que es así como se los voy a describir, hay toda la evidencia del mundo. Resulta que los psicólogos hemos encontrado que la relación que nosotros, los papás, las mamás o los cuidadores de los niños, construimos con ellos se da en función de 2 dimensiones. Por eso lo que ustedes están viendo en la pantalla es un plano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un montón de amor, de cuidado, de libertad, de darles esos permisos, de quererlos, de abrazarlos. Tenemos ese grupo de cosas. Y como papás, mamás o cuidadores tenemos otro grupo de cosas que son los límites, la estructura, el control. Entonces, uno tiene que ver con qué tanto amor y qué tanto suelto yo, y el otro tiene que ver con qué tanto pongo límites y qué tanto controlo. Y la relación que ustedes establecen con sus hijos está dada en función de esas 2 cosas. Es como una combinación entre el cuidado, el amor, la libertad, el control, la estructura y los límites. Y eso es lo que ellos han encontrado. Y cuando empezaron a hacer investigaciones, encontraron muchas maneras de organizar eso, pero hay una que, como les digo, se repite en casi todas las culturas y que parece ser la forma de relación más estable, que es cruzar esos 2 ejes. Entonces, piénsenlo de esta manera. Cuando yo doy mucho amor, mucha libertad y mucho cuidado, pero doy poquitas límites, poquita estructura, poquito control, tengo un estilo parental permisivo, ¿sí? Entonces, son esos papás que son todo el amor, yo confío en mis hijos, ellos son maravillosos y pongo poco control, y ese es ese estilo parental. Cuando yo pongo poquito amor, poquito cuidado, poquita confianza, pero además pongo poquita estructura, poquitos límites, mejor dicho, poquito de todo, me caigo, perdónenme, en la categoría de los papás que son ausentes, que digamos que la evidencia lo que muestra es que es de los estilos, de todos los estilos parentales, este es tal vez el más dañino para los niños, porque básicamente existe una o no existe una figura parental, hay una ausencia total de cuidado. Hay otro estilo que es poquita libertad, poquito cuidado, poca expresión afectiva amorosa y mucho límite, mucho control. Ese es el estilo parental autoritario. También hemos encontrado que esto tiene un problema muy grande y ya les voy a explicar bien. Y hay uno que es mucho control, mucha estructura, mucho orden, pero mucho cuidado, mucha libertad y mucho amor. Y ese se llama el estilo asertivo democrático, o en algunas investigaciones lo han llamado el estilo
autoritativo, no hay que confundir ese con el autoritario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Parecería ser, por toda la evidencia, que la mejor manera en la cual nosotros le permitimos a nuestros hijos que desarrollen todas esas habilidades de las que habíamos acabado de hablar, es que estemos en el estilo asertivo, es decir, que seamos unos papás que tienen límite y control, pero que también tienen un alto grado de confianza, cuidado, amor y libertad. Entonces ahí es donde ustedes van a hacer un Lina, pero eso es muy difícil porque entonces se la pueden montar a uno los niños y es que están chiquitos. Y en realidad, fíjense que hay muchas cosas que uno puede aprender a, digamos, que le permiten encontrar ese balance. Entonces déjenme les explico. ¿Cuáles son esas consecuencias de asumir uno o el otro límite? ¿Y cómo se conecta esto con el desarrollo socioemocional? Entonces, acuérdense, hay un estilo que tiene mucho control y poquito amor. Ese es el estilo autoritario. Entonces, ahí lo que básicamente estoy haciendo, y acuérdense que mi fin último es promover todas esas competencias que estaban en esa lista de la que estábamos hablando. Ese estilo autoritario básicamente lo que hace es que dentro de casa promueve un clima de agresión. Es decir, estos son los papás que dicen, esto lo haces porque yo digo y punto. Ahora, y aquí les voy a meter una cuña súper importante, papás. No es que esté mal decir, esto lo haces porque yo digo y punto. Eso está muy bien. Pero eso, sin el otro eje del cuidado, del amor, de la libertad, del, por ejemplo, oír qué es lo que quieren sus hijos o qué necesitan, eso solo es lo que es dañino. Lo que funciona es cuando eso va, digamos, unido a la posibilidad de entender, por ejemplo, que nuestro hijo no necesariamente está de acuerdo con todas las reglas y oímos qué es lo que necesita o por qué está en desacuerdo, ¿sí? La otra cosa es que, y esto me suele suceder un montón cuando me hablan mucho los papás y me dicen, no, claro, Lina, es que yo mejor dicho es que ellos, mis hijos me caminan derechito, eso me lo dicen todo el tiempo, y me caminan derechito porque me respetan. Y cuando yo empiezo a indagar, muchas veces ese respeto es una rabia o un temor enmascarado. Los papás que son autoritarios tienden a confundir el silencio de los niños o el que no digan nada con que entendieron la cosa y la respetaron, cuando en realidad lo que está pasando detrás es que estamos enseñándole a los niños a que la agresión, por ejemplo, si yo digo una cosa de ese estilo, incluso golpeo, es una manera correcta de relacionarse con los otros. Y acuérdense que una competencia que queremos es que ellos desarrollen relaciones positivas con los demás. Y la otra que te está pasando es que los niños nos tienen miedo. Y cuando el miedo está de por medio, la capacidad de construir un vínculo afectivo seguro se limita un montón. Entonces, aquí se crean relaciones lejanas y tensas. Y el mensaje fundamental que pasan los papás con un estilo parental autoritario es, primero, que la agresión es absolutamente válida para conseguir lo que queremos. Y entonces, si uno para un segundo y lo piensa, eso es un contrasentido. Porque miren, por ejemplo, piensen en una situación en la que sus hijos terminan en un conflicto con un compañero del colegio o cuando ustedes mismos terminan en un conflicto con una persona. Si nosotros lo que les estamos diciendo en la casa cuando estamos digamos, reprendiéndolos porque hicieron algo mal y les damos un golpe o les decimos cosas tan, digamos, sencillas como, es que usted es un bueno para nada. Claro, mírelo, ahí está pintado. Es que no sabe nada. ¿Usted es que está sordo o qué? Por ejemplo. Esas son frases que yo he oído que los papás utilizan, que los papás autoritarios utilizan. Ese tipo de cosas, lo que nos está diciendo es, ok, si esto es lo que mi mamá o mi papá me están diciendo, esta es la forma de solucionar el conflicto. Y chul, ellos inmediatamente lo trasladan a ese conflicto que tienen con sus compañeros o incluso ustedes lo trasladan a ese conflicto que tienen con otros adultos. Lo que estamos haciendo es legitimar la agresión a través del estilo parental autoritario. Y también está la idea, y fíjense que esto es tremendamente dañino y uno no lo piensa. Hay muchos papás y mamás que, por ejemplo, le dicen a los niños, yo te castigo o te hago esto para que aprendas, porque te quiero. Es decir, si yo, por ejemplo, le doy un golpe a un niño
o le digo que es un bruto, o que es un bueno para nada, o que no me importa lo que están pensando, el que manda aquí soy yo y nada más importa. En últimas, lo que estamos diciéndoles a ellos es que son merecedores de agresiones. O sea, ese es el mensaje que estamos pasando. Después, eso se traduce, por ejemplo, en niños o niñas, adolescentes que tienen relaciones en las cuales los maltratan. Porque en últimas, desde nuestra manera de criarlos, aprendieron que ellos son merecedores de agresión y de maltrato. Y uno después dice, pero si yo nunca le enseñé eso en la casa, no es que uno no le tiene que enseñar, uno no dice como, mira, es que así es que se maltrata. Uno, desde su propio comportamiento, diciendo cosas de ese estilo maltrata. Entonces, mucho ojo con eso. Ese es el estilo autoritario. ¿Qué pasa cuando hay un papá que es permisivo? Ese es el revés, acuérdense. Entonces, el uno es que tiene mucho control y poquita libertad, y este tiene mucha libertad y poquito control, que también, según la evidencia científica, es muy malo. Eso significa que lo que estamos diciéndole a los niños es, tú puedes hacer lo que quieras. Y todos aquí estamos absolutamente de acuerdo que eso no es una buena idea. Los niños necesitan entender en su desarrollo que hay límites, normas, que hay otros. Naturalmente los niños desde que son muy chiquitos son egoístas. Eso es normal, porque todavía su cerebro no tiene la capacidad, por ejemplo, de conectarse. Por eso les digo que esas herramientas se van desarrollando en espiral. Cada vez puedo entender más y utilizarla mejor. Pero, por ejemplo, cuando soy muy chiquito, tiendo a pensar solo en mí porque mi cabeza no me da para más. Piensen en esos niños que desde muy pequeños tienen la idea de que son, como dice uno de los mejores conferencistas que yo conozco en mi vida, que se llama Jorge Eslava. Jorge me enseñó a mí una cosa maravillosa, perdónenme, que dice que los niños chiquitos tienen la idea de que ellos son los emperadores de la galaxia. Todos los niños, los de ustedes, el mío, todos. ¿Cuál es nuestra labor? Ayudarles diciéndoles, sí, claro, tú eres merecedor de absolutamente todo mi afecto, pero no el emperador de la galaxia, porque tú tienes que hacer tin, 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 y todas esas cosas. Y eso funciona muy bien, porque ayuda a desarrollar un montón de funciones que más adelante vamos a ver. Entonces, cuando yo tengo mucho amor y poquitos límites, lo que hago es que básicamente creo niños que son inmanejables, que se creen los emperadores de la galaxia, es muy difícil que se controlen y sobre todo una de las cosas que muestra la evidencia es que son niños terriblemente agresivos porque como utilizan cualquier medio para obtener lo que quieren, generalmente esas primeras emociones que los niños empiezan a construir, piénsenlo, al año o al año y medio, son emociones de agresividad. Entonces, ahí lo que hacemos, al igual que en el estilo anterior, es legitimar la agresividad, pero de otra manera. En el estilo autoritario es yo ejerzo, yo soy agresivo contigo, y en este es yo te permito ser agresivo y no te pongo ni siquiera un límite. Entonces, este también es muy regular y parecería que no sirve para desarrollar competencias socioemocionales. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando somos asertivos? Entonces, acuérdense, en mi plano, ese es el punto donde estamos, arriba, y tenemos mucho afecto, pero también tenemos muchos límites. Y hay cosas muy, muy importantes. Y volvamos a pensar en los dominios. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos ha mostrado la evidencia? Cuando yo soy un papá o una mamá asertiva, mis hijos tienen la capacidad, o desarrollan, perdón, la capacidad de aprender las consecuencias que acarrean sus acciones. Y acuérdense que hay un dominio que se llama toma de decisiones responsables. Entonces, por ejemplo, eh, en el colegio, con los niños chiquitos que tienen ustedes, es tu responsabilidad todas las noches es mirar qué hay para mañana, qué tareas tenemos para mañana. Y entonces ahorita que estamos en la virtualidad, miremos para que mañana cuando te conectes, entonces, ¿qué vas a hacer? Si yo no miré y no estuve lista porque mi profesora me había mandado una lista que yo tenía que mostrarle a mamá de cosas que había que comprar, ¿qué hago yo? Corro como un loco desesperado y llamo al Rappi. Y entonces el Rappi me trae 150 cosas que llegan igual a la actividad siguiente, entonces ya no, y yo me estreso. Ay, no, mire, profesora, qué pena. O me tomo unos minutos, le escribo un mensaje a la profesora y le digo, Mariana no estuvo lista, no me dijo, vamos a utilizar esto como una oportunidad de aprendizaje. Y entonces yo me siento con María y le digo, hija, ¿qué pasó? ¿Por qué no me contaste? Y
reviso con ella y utilizo esto como una oportunidad de aprendizaje. ¿Sí ven la diferencia? Porque ahí hay mucho amor, o sea, yo no la estoy dejando sola, le estoy contando a la profe que efectivamente algo pasó, pero tampoco le estoy resolviendo la situación, no estoy corriendo a llamar al Rappi a que lo haga. Estoy sentándome con ella y dejando que asuma las consecuencias de no haberme dicho que tenía que traer un número de cosas. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué son? Son situaciones a las que yo estoy segura que ustedes se enfrentan absolutamente todos los días. Y esas a veces tendemos, por hacer la tarea, tendemos a resolvérselas a los niños, cuando en realidad son aprendizajes maravillosos, o más que aprendizajes, oportunidades de aprendizajes maravillosas, dependiendo de cómo yo me maneje en ese rol de cuidado y de libertad, perdónenme, de cuidado y estructura y control. ¿Listo? La otra cosa es el desarrollo de la empatía. Entonces, por ejemplo, hemos encontrado, o la evidencia científica lo que ha mostrado es que el estilo asertivo desarrolla en los niños la capacidad de conectarse con los otros y expresarle a los otros las cosas que ellos necesitan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ellos me ven a mí diciéndole, me da mucha tristeza, veo que estás muy frustrada por no haber hecho, pero yo creo que es importante que aprendamos de lo que pasó, Mariana. Y es si no me vas, si no me dijiste, la prof, yo no te lo puedo resolver, ¿de quién es la responsabilidad? Bueno, y la próxima vez que tengas que hacer esto, ¿cómo lo vas a hacer? A ver, practiquémoslo. O ¿cómo le vas a explicar a la profe qué pasó? Haz de cuenta que yo soy la profe y cuéntame a mí. Ese tipo de cosas tienen que ver con conectarse con los otros y con expresar las emociones y con la habilidad de reparar las relaciones. Esta es una de las cosas que a mí más me gusta del estilo asertivo. A veces se nos olvida, papás, que nosotros también nos equivocamos y que en nuestro rol de papás a veces cometemos unas embarradas monumentales. Pero como estamos en nuestro rol de papás, se supone que nosotros estamos por encima y no se nos ocurre pedir disculpas. Un papá o una mamá que tenga un estilo asertivo, lo que hace es decir, ¿sabes qué, hija? Ayer cuando tú querías hablarme yo estaba muy enojado y como que no pensé y te hablé duro y no estuvo bien hablarte duro. Lo siento. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Estoy modelando una manera de, uno, pedir disculpas cuando no es consciente de que dañó una relación y de cómo repararlas. Los niños de papás asertivos son capaces de reparar las relaciones. Y pues en general, digamos, tienen que ver con cosas de promover el cuidado. Estos niños son supremamente cuidadosos, la valoración de las diferencias. Y algo muy importante, papás, que es uno de los mensajes grandes de la conferencia de hoy, y es el poder desarrollar autonomía. Y autonomía entendida no, sus hijos, digamos, están en unas edades en las cuales todavía no pueden asumir todo el día frente al computador solos y hacer las tareas y dar todas, digamos, dar cuenta de todo lo que está pasando, sobre todo en una situación tan compleja como la que estamos viviendo, que es de la virtualidad, porque, digamos, piensen ustedes, estoy segura que muchos se conectan para reuniones y uno termina absolutamente agotados. Imagínense el cerebro de los niños que es un poco, que su spam de atención es más corto que el nuestro. Terminan absolutamente agotados. Entonces, la autonomía no tiene que ver con aprender a sentarse en el computador todo el día o cuando volvamos a la presencialidad, la autonomía no tiene que ver con estarse sentado en el escritorio todo el día. La autonomía tiene que ver con encontrar esas cosas que a mí me permiten completar una tarea, uno, y si no la puedo completar porque no sé cómo o porque no tengo ganas o porque no estoy motivado, encontrar alternativas de solución. Y eso sí se aprende a la edad de sus hijos. Es muy importante pensar en eso. Entonces, hasta acá vamos claros. Si alguien tiene alguna pregunta, porfa, les pido que me la escriban en el chat para, para yo poder verla. Pero me pueden ir haciendo las preguntas sin ningún problema. Si alguien quiere participar o levantar la mano, me cuenta. ¿Listo? Entonces, vamos hasta aquí. Les resumo hasta aquí cómo vamos. Son las habilidades socioemocionales y hay una relación muy cercana entre esas habilidades socioemocionales y los estilos parentales, que es la manera en que yo me comporto con mis hijos. Y eso junto, digamos que esas cosas que yo hago promueven o no esas habilidades parentales. ¿Listo? Entonces, vamos a estar. Muy bien. Entonces, ahora quiero invitarlos a que hagamos una reflexión. Y digamos que como el mensaje que yo quiero que se lleven en esta escuela de padres, tiene mucho que ver con pensar en la importancia
no solo de que sus hijos aprendan estas competencias socioemocionales, sino que ustedes, desde su rol de padres, madres o cuidadores, las eh, vivan y sobre cómo eso que ustedes viven les ayudan o no a promover la autonomía en sus hijos. Entonces, para hablar de eso, les voy a explicar un concepto muy sencillo de las habilidades parentales y son las metas a corto y a largo plazo. Entonces, básicamente el concepto de metas son todas esas cosas que ustedes como papá y mamá se han propuesto para sus hijos o para su familia o para, en general, la vida que quieren tener dentro de su familia. Yo quiero que mis hijos logren tal y tal cosa. Y esas metas, digamos que según la evidencia, están muy relacionadas con las competencias socioemocionales de las que estamos hablando. Ya les explico por qué. Pero además, esas metas las podemos dividir en dos, las metas a corto plazo y las metas a largo plazo. Entonces, a veces nosotros arrancamos este cuento de ser papás y de ser mamás como viene. Como que no saben, a veces yo pregunto a veces como, bueno, pero a ver, ¿tú cómo te imaginas a tu hijo? Y no es tan sencillo, a veces no es tan intuitivo porque no sabemos para dónde vamos, solo sabemos que hay que hacer un montón de cosas y poner límites y regañar cuando se portan mal y premiarlos cuando se portan bien, pero no paramos un segundo a pensar cómo esas metas tienen que ver con la manera en que cruzamos el control, el orden, la estructura con el amor y la libertad. Entonces arrancamos un poco sin saber qué hacer. Y resulta que hay una pregunta clave y es, ¿cómo es que esas metas que ustedes se trazan les están ayudando a promover el desarrollo socioemocional? Entonces, en este instante, quiero invitarlos a hacer un ejercicio. Quiero que todos, porfa, les voy a dar unos minutos para que hagan esto, cojan una hojita de papel, una hojita, un esferito al lado. ¿Listo? Y quiero que piensen en estas mañanas de virtualidad en su casa. También pueden pensar en las de hace un año largo, en donde iban al colegio, pero quiero que piensen en esa mañana, lo que hacen desde que se levantan, todo, ustedes cómo levantan a sus hijos. Y quiero que ustedes piensen, perdón, qué quieren o qué necesitan que sus hijos hagan antes de empezar el colegio. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos de crianza de la mañana? ¿Qué necesitan ustedes? Que se bañen, que desayunen, que tiendan la cama, que hayan recogido los libros, que hayan llevado la ropa al canasto de la ropa sucia. Y quiero que en ese papelito que tienen ahí al lado hagan una lista con 5 cosas que los niños tienen que hacer. Esas que les acabo de nombrar pueden ser otras, pero tómense 2 segundos y les voy a dar un minuto para que lo hagan. ¿Qué necesitan hacer sus niños antes de empezar un día de clase? Tómense un minutico. Pueden ser todo, tender la cama, lavarse los dientes, revisar, tener todos los cuadernos listos, lo que sea. Muy bien. Todavía no me la compartan. Todavía no. Esperen, no me la compartan todavía. Ese todavía es para usted. Nos falta un pedacito del ejercicio. Pero igual, muchas gracias a quien escribió, que no sé cómo se llama, dice Service Communication. No te preocupes. Muy bien. Listo. Esas son las cosas que hay que tener en la mañana. Muy bien. Ay, mira, era Lisa. Aquí acabo de ver. Muy bien. Ahora quiero que piensen en un segundo. Cierren los ojos e imagínense que sus hijos, que están chiquitos ahora, son adultos en 20 años, 25 años. Quiero que cierren los ojos un segundo y porfa hagan el ejercicio de cerrarlos porque eso les ayuda como a pensarlo. Y miren a sus hijos en 20 años. Traten de mirar cómo están vestidos, si tienen el pelo largo, cortico, si tienen, no sé, están vestidos muy elegantes o no. Imagínense a sus hijos en 20 años y háganse esta pregunta.
¿Qué clase de persona esperan ustedes que sean sus hijos a los 20 años? Cuando lo miran, ustedes piensan que sus hijos son ¿qué? Honestos, juiciosos, creativos, divertidos, perezosos, no sé. Y la otra cosa es, piensen un segundo, ¿qué tipo de relación esperan tener con su hijo? Y con los ojos cerrados, miren ese niño que está ahí al frente, o sus hijos, depende. ¿Qué, qué se imaginan? ¿Qué quieren hacer? Como que si ustedes cierran los ojos, ¿se imaginan abrazándolos? ¿O se imaginan tomándose un café y conversando? ¿Qué tipo de relación esperan ustedes tener con sus hijos? Muy bien. Ahora, hagan una lista al lado de la que acaban de hacer, al lado, justo al lado en su hojita, hagan una lista de las 5 cosas que ustedes esperan que sus hijos tengan a los 20 años. No de cosas materiales, sino de características, las que nos acabamos de imaginar. Y les doy un minuto para que lo hagan. Muy bien. Entonces, ahora quiero devolverme a la primera pregunta. Y es, ¿qué estrategias usan ustedes para, miren la lista de esta mañana, de la mañana, lo que necesitan que su hijo haga antes de que se siente a computadora a clases? ¿Qué estrategias utilizan ustedes para lograr esas metas a corto plazo? Y aquí, déjenme, voy a dejar de presentar un segundo porque es que quiero ver bien el chat y en la presentación no lo puedo ver bien. Pero, y voy a coger tu ejemplo, Lisa, perdóname que lo voy a coger que ya está ahí. ¿Qué cosas necesitan hacer ustedes para que sus hijos, por ejemplo, como levantarse sin chistar? Eso es súper importante, el sin chistar. ¿Qué cosas hacen ustedes para que se levanten sin chistar, para que desayunen, para que lleven el plato, lleven la libreta y luego el lapicero a clase? ¿Qué cosas hacen? Y seamos papás. Escríbanmelo porfa en el chat. Lo más sinceros posible. Carolina, la cantaleta. Si no haces lo que tienes que hacer, pierdes privilegios. Muy bien. ¿Qué más? Sean honestos, papás. ¿Qué les dicen? Está bien, la cantaleta, el grito. ¿Qué más hacemos? En la época en que los dejaba el bus, ¿habría alguno que gritaba para que no lo dejara el bus? El grito. ¿Qué más hacemos? Te voy a castigar. Mafe dice contarle todo lo emocionante que vamos a hacer en el día. Chévere, chévere. Muy bien. Fíjense cómo, y aquí, perdónenme que voy a volver aquí a presentar, entonces, espérenme, corro esto acá. Ah, Tomás se los vuelve un juego. Como- Eso puede ser una idea súper chévere. Y con los niños pequeños funciona muy bien el juego. Ponerle pequeñas metas en las cosas que casi no le gustan y cuando no, amenazas de perderse algo futuro. Súper, muy bien. Ahora, piensen en estas dos preguntas. Esas cosas que ustedes hacen en la mañana, hoy aquí, para que se sienten, ¿contribuyen a que ellos aprendan a resolver problemas? La cantaleta, por ejemplo. Pero sobre todo, contribuye a asumir responsabilidades o a que tengan criterio. Eso es una muy buena idea. Ahora, cojan las dos listas y miren si esas cosas que ustedes hacen para que logren las cosas de hoy en la mañana contribuyen a que sus hijos logren las cosas que ustedes quieren que sean a los 20 años.
Comparen las listas. Y si alguien me quiere compartir, ¿casan las listas? ¿Sí o no? Y pueden quedarse ustedes con el ejercicio, no necesariamente tienen que comparar. ¿Cuál es mi punto aquí? ¿Y cuál es el punto en general? No mi punto, sino el punto en general. Es esta idea de que si nosotros en esa imagen que tenemos de nuestro niño de 20 años, queremos, por ejemplo, que sean autónomos y hagan cosas por sí solos, el estarles resolviendo las cosas para que se puedan sentar temprano, o sea, no sé, les voy a poner ejemplos, es como les embuten la comida para que hayan desayunado algo, o si no trajeron algo, entonces, ay, venga, yo le preparo algo rápido y entonces se lo dan. O muchas cosas, por ejemplo, que yo ahora hablando con las psicólogas de los cursos más chiquitos me han contado, es como los papás terminan diciéndole a la profesora cómo hacer la tarea, o los papás terminan participando en la clase, o diciéndole a los otros niños, esto es un caso de la vida real, que por favor dejen participar a su hijo en la clase. Y la pregunta es si esas cosas que pasan en esa meta a corto plazo, entonces el desayuno de esta mañana y todo lo que ocurre antes de la clase es lo que yo necesito que hagan para lograr una meta, que es que empiecen el día de clase. Y la meta a largo plazo es quién quiero que sea mi hijo a los 20 años. Lo que debería pasar en esos padres que son asertivos es que uno esté relacionado con el otro. Ahora, vamos a ser súper sinceras, papás. Eso no siempre ocurre. A veces somos mucho más democráticos, pero a veces tenemos que ser un poco más autoritarios o incluso a veces somos más permisivos y no pasa nada. Uno se mueve entre esos cuatro estilos, pero la idea es que siempre tenga el estilo asertivo, siempre tienda a tener mucho control y mucho amor. Y sobre todo que piensen, papás, cómo eso que ustedes hacen todos los días es lo que les permite a ustedes que cuando cierren los ojos y vean ese niño de 20 años, logren que ese niño sea efectivamente como ustedes se lo están imaginando. Eso es lo más importante. Ahora, entonces, mírenlo así. Pongámoslo de esta manera. Ay, mucho, esto no pasa, perdónenme. Entonces, ¿cómo lo vemos? Lo que podemos ver, por ejemplo, es que esas salidas, o por ejemplo, pueden ser la que les acabo de contar del colegio, pero la salida, a ver, que si el tapabocas, que si el no sé qué, que si a los abuelos, que si se le quedó, que esas frustraciones a corto plazo, en algún momento, si esa lista, si esas dos listas no corresponden, en esa primera lista se puede convertir en un bloqueo de objetivos a largo plazo. Entonces, como que todo el tiempo, es que Mariana no pone atención, entonces todos los días tengo yo que estar recordándole que mire lo que hay en la maleta. O Mariana no pone atención, voy a utilizar eso como una oportunidad para que aprenda a hacerlo mejor cada día. ¿Sí ven la diferencia? El uno es un estilo en el cual yo no promuevo competencias socioemocionales, sino que me vuelvo, y perdón que yo sé que esta palabra no existe, pero es un resolvedor profesional. Yo le resuelvo. Dejo el cuaderno, yo le resuelvo. No tenemos galletas Oreo para hacer el experimento, yo le resuelvo. Todo se lo resuelvo. Y no les damos la oportunidad de equivocarse. Entonces, fíjense cómo lo que ustedes hacen en cosas súper bobas contribuye a grandes cosas, que es cómo van a ver a sus hijos cuando estén a los 20 años. Muy bien. Este ejercicio les sirve para lo que sea. Piénsenlo de pronto con sus parejas después. Siempre piensen si lo que están haciendo hoy va a contribuir para lo que quieren que ustedes, para lo que ustedes quieren que sus hijos lleguen a ser a los 20 años. Y si uno, por ejemplo, se encuentra diciendo, no, no, es que todo el tiempo lo tengo que resolver, es que no es capaz de, por ahí hay una oportunidad de aprendizaje y probablemente una oportunidad de crecimiento para ustedes también. Muy bien. Ahora, ¿cómo se usan esas oportunidades? Pues básicamente utilizando competencias socioemocionales. Esa es la relación entre su rol parental y las habilidades que necesitan sus hijos para la vida. Entonces, por ejemplo, cuando los niños están en clase y se están frustrando, en vez de decirle uno o escribirle por el chat a la profesora, es que Mariana no se siente bien, profe, venga, yo le voy a desconectar la cámara, uno puede sacar a Mariana y decirle, Mariana, cálmate un segundo.
¿Qué puedes hacer para contarle a tu profesora que te sientes mal? Lo mismo, comunicación asertiva, cómo expresar sus necesidades o cómo resolver conflictos sin necesariamente utilizar la agresión física, que eso le pasa mucho a los niños, hombres chiquitos de esta edad, o cómo trabajar juntos para una meta o ser más empáticos. Entonces, hoy les voy a dejar una estrategia que para mí es de las estrategias, como les decía al principio, más bonitas para trabajar con los niños más pequeños y que yo creo que funciona eh, como una estrategia de vida, no solamente como el ejercicio de decir, ok, voy a hacer esto para formar competencias socioemocionales, sino que yo lo que he encontrado es que las familias que incorporan esto dentro de su comunicación básica empiezan a ser mucho más efectivas, no solamente en tener un estilo asertivo, un estilo parental asertivo, sino en ayudarles a los niños a aprender de esas oportunidades de aprendizaje, valga la redundancia, de las que estábamos hablando. Y se llaman las preguntas curiosas. Entonces, las preguntas curiosas son muy sencillas. Piensen en una situación muy típica de dos hermanos peleando en la casa. Y cuando esa situación ocurre, yo les apuesto que muchos de ustedes no han necesitado decir más de dos frases para haber cerrado la conversación con sus hijos. Déjenme y les explico por qué. Uno en dos frases puede decirle a un niño qué pasó, por qué pasó, cómo se deben sentir y qué deberían hacer. Pónganle cuidado. Pero es que mira, le pegaste a tu hermana, si ves, es que yo les dije por andar brinconeando, es que así no está bien, deberías sentir avergonzado, hazme el favor y le pides disculpas a tu hermana. Pues fueron más de dos frases, pero un párrafo. En un solo párrafo, para abordar una situación, les quitamos a nuestros hijos la oportunidad de entender una situación y de saber qué pasó. ¿Y qué tal si en vez de decirles en un regaño, empezamos a utilizar preguntas curiosas? Claro, obviamente en un regaño si le pegó y le rompió la cabeza a la pobre muchachita, pues obviamente esto no se puede hacer ahí, pero uno sí puede encontrar espacios posteriores para conversar con ellos y fomentar el pensamiento crítico. Básicamente porque al preguntar, lo que hacemos es que les enseñamos a los niños cómo pensar, no qué pensar. Fíjense, me voy a volver un segundo, fíjense en estas preguntas. Es decir, aquí lo que estoy diciéndole a mi hijo es que se debería sentir avergonzado por ser él, porque estaba brinconeando, que tal que sea un niño súper activo y gimnasta. No le estoy diciendo cómo, le estoy diciendo qué, y eso es muy negativo. También, espérenme, creo que lo dije al revés. Sí, creo que lo dije al revés. Perdónenme, papás, me acabo de dar cuenta. Sí, claro, no es como pensar, sino es que pensar. Perdónenme que se los dije al revés, como que hice clic y dije las palabras al revés. Lo otro es que cuando hacemos preguntas curiosas, lo otro que pasa muy chévere es que los niños empiezan a sentir que nosotros tenemos un interés genuino en su vida. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Ah, no tengo mi celular aquí, pero digamos que llegan los niños a la casa y entonces empiezan a hablarlos y uno empieza, y está mirando el celular, o la tableta. Y entonces, tan, y aquí está haciendo, y realmente no estamos ahí presentes. Cuando nosotros abordamos un problema utilizando preguntas curiosas, les estamos diciendo, ven, cuéntame más. Obviamente, y vuelvo y les repito, esto no puede ser en un marco de una emergencia o de un problema terrible, pero tiene que ser ya cuando estamos un poquito más calmados, porque eso lo que les está diciendo a ellos es, yo me intereso por tu vida, yo quiero saber por qué pasó esto, cómo pasó esto y en qué condiciones pasó esto. Y la otra cosa es que cuando hacemos preguntas curiosas, hacemos o creamos oportunidades de práctica de varias habilidades que son muy importantes. Por un lado, el pensamiento crítico, porque uno toca, bueno, perdónenme, por un lado, la toma de perspectiva va a empezar por la última, porque a uno le toca, imagínense esa situación que hizo caer a la hermana, decir, a ver, un minuto, ¿qué era lo que estaba haciendo mi hermana? Porque estaba ahí y yo me tengo que salir y pensar, ¿por qué fue que terminé tumbándola? Además, tengo que hablar de lo que yo hice y tratar de entender por qué lo que hice estuvo mal. Y eso genera, digamos, una oportunidad de aprender a pensar críticamente. O, por ejemplo, en vez de decir, deberías pedirle disculpas, yo le puedo decir cómo vas a reparar el daño que le hiciste a tu hermana.
Y fíjense que ahí estoy estimulando la generación de opciones, que eso también es súper, súper importante. Y la otra cosa que para ustedes es maravilloso, papás, porque les quita un peso enorme, y es que las preguntas curiosas no hacen que ustedes se tengan que defender, porque muchas veces lo que pasa frente a situaciones de conflictos en la casa es que yo tengo que explicarles por qué tomo una decisión o por qué digo algo o tengo que defender mi posición. O como incluso estaban diciendo ustedes mismos, tengo que echar cantaleta. Y la cantaleta, ustedes saben que entra por aquí, sale por aquí, y conforme van creciendo sus hijos, es peor. Pero ¿qué tal? Las preguntas curiosas lo que permite es que yo empiece a conectarme en esa conversación con mi hijo y ya no tengo que defenderme, simplemente es lo que es. Y como yo estoy mostrando una posición genuina o un interés genuino por entender lo que mi hijo me está diciendo, ya, digamos que esa primera barrera no va a existir. Entonces, vamos a hablar de unas ideas muy concretas para que ustedes puedan aplicar en casa y se las lleven y funcionen muy bien. La primera es, acuérdense, el secreto de ser asertivo, es decir, de combinar esa firmeza con ese cariño y esa libertad, es ser firme y amable al tiempo. Firme y amable, ¿cómo es? Mucho amor, pero muchos límites. Eso quiere decir, por ejemplo, que ustedes no solamente van a actuar, sino a hablar. Digo, no solo van a hablar, sino a actuar, al revés. Entonces, ¿eso qué significa? Que, por ejemplo, cosas como, Joaquín, tienes, y uno puede anunciar el tiempo, ¿no? Entonces están jugando o viendo un video en la tableta, que es una de las cosas que seguramente a ustedes les pasa todo el tiempo. Mira el reloj, tienes 10 minutos, de aquí hasta aquí, para que lo veas. Te estoy contando con media hora de anticipación para que lo puedas pensar. Joaquín, quedan 5 minutos. Joaquín, queda 1 minuto. Mamá, por favor, déjame más. No. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Entonces, imagínense el escenario 1. No, pero no, y uno está bien ocupado. Bueno, 5 minutos más, y 5 minutos más, 5 minutos más, 5 minutos más. Y uno, mira, que si no te lo voy a quitar. Es que si no te desconectas ya la próxima vez, no te lo voy a dejar usar. Y empiezan a aparecer un montón de frases que uno dice para que los niños se desconecten, que al final uno está tan ocupado que no se desconecta porque tiene 1000 cosas que hacer en esta pandemia, que empiezan a ser maneras en que los niños entienden que ustedes corren los límites muy fácilmente. Entonces, si ustedes dicen, son 20 minutos más, son 20, no 21 ni 18, 20. Y eso es muy importante, que actúen. Cualquier cosa que ustedes digan, tienen que hacerlo. Y eso hace parte de ser firme. ¿Listo? La otra cosa, y esto es parte de ser amable, es entender los errores como oportunidades de aprendizaje. Y si ustedes me preguntan, Lina, ¿cuál debería ser el mensaje más importante que nos llevemos acá para fomentar autonomía? Yo creería que es este. A los niños, y esto lo dice Jane Nelson, que es la creadora de todo el movimiento de disciplina positiva, a los niños no hay que dejarlos sufrir. Digo, no hay que hacerlos sufrir, pero hay que permitirles que experimenten las emociones negativas como la tristeza, la frustración y la rabia. Hay que permitirles, papás. Y hay una cosa, realmente podríamos hablar de esto, pero ahí justo acabo de terminar de escribir un libro maravilloso que hicimos con Editorial Planeta sobre suicidio en niños, incluidos los niños de sus edades, que en nuestro país hay niños de 5 años que se están quitando la vida. Y una de las razones por las cuales uno logra ver hacia el final que los niños se quitan la vida es porque no son capaces o no aprenden o no tienen oportunidades de aprendizaje para tolerar esas emociones negativas. Los errores, el equivocarse, el lastimar a otro, el maltratar a otro, son oportunidades de aprendizaje en donde uno aprende a tolerar esa emoción, aprende a manejarla y aprende a reparar el daño que hizo. Entonces, para eso hace parte de ser amables. Reciban esas emociones negativas con sus hijos. No les vayan a decir cosas como, no llores por esas bobadas, no, tranquilo, bueno, o peor aún, papás, no se los vayan a solucionar. Sus hijos son súper inteligentes, papás, permítanles que ellos empiecen a entender cómo pueden solucionar ese tipo de cosas. La otra cosa es la comunicación. Si ustedes se paran a echar cantaleta o arrancan la conversación con sus hijos diciendo, es que yo ya te había dicho, la comunicación se cierra. Clave, dime, cuéntame qué fue lo que pasó.
Y la última que me encanta es denles opciones, pero limitadas. Con los niños más chiquitos, la hora de acostarse no es una opción. Son las 8 de la noche. Pero si se pone la pijama roja, la pijama azul, la verde, la de carritos, ¿qué importa? Pero los niños sienten que tienen una opción. Y al tener una opción, ellos sienten que ustedes se mueven en ese eje de la libertad y el amor hacia arriba, mucho más amor. Entonces, siempre opciones, pero con unos límites. Eh, la otra cosa es, se me olvidó contarles esto, perdónenme. Esta fórmula, esto es un poquito una modificación de una fórmula que tiene disciplina positiva, pero acuérdense de las R's. Reconocer el error. Siempre hay que arrancar por enseñarles a nuestros hijos a reconocer los errores, a reconciliarse y a resolver. Y esas tres cosas son súper importantes. Uno les puede como utilizar esas R's para que ellos como que se familiaricen y acordarles siempre a nuestros hijos que reparar una relación no es una cosa como decir, hola, mira, lo siento. Puede ser, pero también puede tomar tiempo porque a las personas les duelen las cosas. Entonces, tomar esas decisiones de reconciliarse, de reparar una relación, de entender lo que necesita el otro, implica que eso va a llevar tiempo. Entonces, eso es muy importante. Y lo otro es enfocarse en soluciones, que esto es también una cosa que viene de la disciplina positiva y que creo que les puede servir un montón. Y es, papás, a veces a nosotros se nos pasa por la cabeza esta idea absolutamente loca de que los niños no tienen la capacidad de resolver el problema. No es que yo te tengo que decir qué es lo que hay que hacer. Los niños son súper creativos. Si ustedes quieren ser asertivos, pero además ser asertivos para promover eh, eh, ese desarrollo socioemocional, déjenlos, déjenlos proponer soluciones. Y no es cómo ustedes van a resolver el problema con sus hijos, sino cómo sus hijos van a resolverlo y ustedes pueden ayudarlo. Y esa, aunque es el orden de la frase, lo único que estoy haciendo es que estoy cambiando el orden de la frase para ustedes y sobre todo para sus hijos. Eso es algo mágico. Entonces, ideas para que sean papás más democráticos. Ayudarles a desarrollar autonomía con todas las cosas que ya les acabo, digamos, de describir. La otra es mejorar nuestras habilidades de comunicación. Entonces, la cantaleta, chao, pero eso cómo se puede cambiar. Yo les puedo dar información a mis hijos, pero también puedo preguntarles críticamente sobre las cosas. Entonces, puedo preguntarles, por ejemplo, por cosas como, ¿cómo crees que se sintió Juanita cuando fulanita le hizo tal y tal cosa? Al hacerles esas preguntas en donde yo los obligo a ponerse en el lugar del otro, fomento su pensamiento crítico y también la empatía. La otra cosa es hay que reconocer las emociones de nuestros hijos y todas son válidas, papás. Yo sé que a veces son aburridas y cuando nuestros hijos están frustrados y nosotros bien cansados, pues eso es aún más agotador. Pero hay que darle permiso a las emociones negativas de estar con nosotros en la casa. Y, por ejemplo, podemos encontrar, hay muchas técnicas, Aulas en Paz, por ejemplo, tiene muchas técnicas que yo después si quieren les puedo compartir, que son súper lindas para los niños de sus edades. Tenemos una que se llama Tuga la Tortuga y tenemos otra que se llama Ada la Gata Calmada. Y Tuga la tortuga y Ada son dos animales que se calman, que le enseñan a los niños a calmarse. Tuga lo que hace es que les dice a los niños que pongan sus brazos sobre su cabeza, como si fuera un caparazón, y bajen la cabeza y se pongan en su caparazón y cuenten hasta 10 y respiren para calmarse. O Ada la gata calmada es una gata que tiene un lugar calmado. Entonces ustedes ahora que están con sus hijos en su casa pueden crear un lugar calmado en la casa y cuando los ven enojados o frustrados, dicen, ¿por qué no vas a donde Ada? Y eso, todos estos recursos ustedes los pueden bajar de nuestra página web y son además son súper bonitos los personajes, tienen unos diseños muy lindos y pueden, por ejemplo, imprimirlos con las instrucciones de cómo se hace y pegarlos en el cuarto de los niños. Y cuando le permitimos a la angustia, a la frustración, a la tristeza entrar, y no le tenemos miedo, sino que sabemos que cuando estamos frustrados, lo que hacemos es que ponemos nuestras manos así, nos agachamos y respiramos, estamos dando una oportunidad maravillosa. Entonces, esa es otra. La otra cosa, papás, las reglas. Les voy a dar el secreto de sus vidas. Todos tenemos que tener reglas en la casa. ¿Ustedes quieren saber cómo sus hijos siguen las reglas? Construyanlas con ellos. Resulta que toda la evidencia lo que muestra es que en la relación parental
aquellas reglas que son construidas en conjunto con los niños, incluso los niños de sus edades, porque es que ahí es donde empiezan las reglas, funcionan mejor, los niños las acatan mejor. Entonces, siempre, obvio, construyan reglas. Que sean concretas, es como a mí, yo no sé si José Fernando en las anteriores escuelas de padres, los que no conocen a José Fernando es el director de Aulas en Paz, los dos siempre contamos esta historia. Si ya se las contaron, perdónenme, pero yo se las vuelvo a repetir. ¿Por qué me encanta? Es una historia de reglas, que es la historia del sancocho rico. Que entonces, imagínense que yo voy para la casa de Carolina y entonces le digo, llamo a Carolina y le digo, Carolina, ¿por qué ahora que voy a ir a visitarte no me haces un sancocho muy rico? Y entonces Carolina hace un sancocho delicioso, trifásico, con carne, pollo, pescado, mejor dicho, se hizo pues el sancocho. Pero resulta que a mí no me gusta el pescado. Entonces, claro, yo llego a la casa de Carolina, Carolina me sirve el sancocho y lo último que yo estoy pensando es que el sancocho que hizo Carolina es rico. Y yo le pedí a Carolina un sancocho rico. ¿Cuál es mi error? Pues pedirle un sancocho rico. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Es que yo quiero que tú te portes juicioso. Es que juicioso, pues. ¿Juicioso qué es, papás? ¿Juicioso es que atiendan la cama? ¿Juicioso es que desayunen todo? ¿O no me importa si desayunan? ¿Juicioso es que hagan la tarea completa? ¿Juicioso es que no se paren? ¿Juicioso es que se paren una vez solamente? ¿Qué es juicioso? Cuando yo defino las cosas, las reglas, lo que yo estoy esperando de nuestros hijos, lo hago concreto, claro y sobre todo razonable. Yo no puedo esperar que un niño de las edades que tienen ustedes esté sentado en un computador todo el día. No se puede. Ustedes necesitan ayudarles a sus hijos a encontrar espacios en que se paren, descansen, vuelvan. Eso es razonable. Entonces, no les pidan, cuando construyan a sus hijos, no les pidan que les hagan un sancocho rico. Acuérdense siempre de la historia del sancocho rico. Explíquenles exactamente de qué quieren el sancocho. Si yo le digo a Carolina, Carolina, no me vayas a poner pescado en ese sancocho, porque es que a mí no me gusta, y me encuentro en sancocho de carne y pollo, yo digo, no, qué delicia. Pero estábamos de acuerdo las dos y sabía Carolina qué esperar. Lo mismo sucede con sus hijos. Díganle qué esperar. Acuérdense, papás, lo más importante, y además en este país hace muy poco se promulgó una ley contra el castigo físico. El castigo físico ni con golpes, ni con palabras, ni con absolutamente nada funciona. Nada funciona. Y esto les puedo mostrar toda la evidencia, pero es que Lina, es que es inmanejable y yo ya no funciona. Hoy pueden quitar que el muchachito ya no está subiendo por las bibliotecas, pero a largo plazo no lo van a hacer. Y acuérdense que ustedes lo que están haciendo todos los días es porque quieren pensar en ese niño en el largo plazo. Súper importante, súper importante que eso que no se les olvide. No, ni un pellizquito. Nada. Esta es la misma, Elisa, esta es la misma cuando yo les digo a los papás como, bueno, yo sé, ¿qué es más duro? ¿Qué es peor? No agredir ni con golpes ni con palabras. Pero ¿qué es peor? Cuando uno le dice que no sea bobo o cuando uno, perdónenme las palabras que voy a usar, uno le dice que no sea bobo, que no sea idiota. Es lo mismo. Algunos dicen, no, idiota, es más de... No, el daño emocional que puede causar es lo mismo. Piénsenlo en golpes físicos. ¿Qué es más grave? ¿Un golpe que dejó un morado bien morado o uno que dejó un morado medio verde? No se puede, eso no hace ninguna diferencia. Nunca jamás funciona. Y entonces, digamos que eso yo entiendo desde el rol de papás que a veces el nivel de frustración nuestro es absolutamente increíble y uno dice, yo jamás haría eso. Les voy a contar una historia súper personal, pero para que entiendan el nivel de esto. Yo tengo un hijo muy chiquito de 15 meses y hace unos meses estábamos con el tema de la mordida, ¿no? Y entonces vean esta psicóloga, no sé qué, de habilidades parentales, tarará. Y un día estaba enojado, cuando cumplió como un año, un día estaba enojado. Y yo lo cargué porque me lo iba a llevar y me mordió el hombro. Y mi primera reacción, literalmente, fue levantar esta mano para darle una nalgada, porque me mordió durísimo y me dolió. Pero yo en un segundo logré parar, porque es que esa fue mi reacción visceral, como este muchachito. Y después paré un segundo, porque me di cuenta que él iba a asociar el mordisco con un golpe.
Y probablemente eso se iba, yo lo que estaba haciendo era extender el mordisco, porque él se quería defender del golpe. Pero papas, les juro que fue por milímetros que no le di la nalgada. Y no porque yo pensara que eso está bien, fíjense todo lo que les estoy contando, sino para que les cuento esto para que vean que eso es normal. O sea, a veces nos dan ganas de hacer eso, pero el punto no es que no nos den ganas. El punto es que entendamos que eso va contra la dignidad de los niños, que eso es muy importante, pero además que eso no resuelve el problema. Sergio no iba a dejar de morderme si yo lo hacía, pero ¿saben qué sí me sirvió con Sergio? Mostrarle, me dejó morado, ¿pueden creerlo? Y le mostré el morado y le mostraba todos los días cómo el morado de mamá le dolía. Y yo le decía, esto lo hiciste tú cuando me mordiste y au, au, au. Y entonces él empezó a consentirme el hombro y así logramos. Y creo que sí, digamos, unas semanas después ya como que el tema de la mordida desapareció, pero es difícil, es difícil. Sin embargo, es importante hacerlo. Bueno, ay, pues, pucha, se nos está acabando el tiempo, perdónenme, yo aquí sigo conversando. Bueno, ya. Entonces, 4 pasos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo es que yo me convierto en un papá democrático? Primero, observar y escuchar. Aguántense las ganas de contestar en la primera cosa que sus hijos les cuenten. Si tienen un problema, si están angustiados, si hicieron algo malo, siempre pregunten qué pasó. Y uno empieza, claro, uno siempre hace la pregunta qué pasó, pero entonces, es que y entonces uno, bla, 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 y sale la cantaleta. No, aguántense las ganas. Siempre oigan las dos versiones en silencio. Y cuando uno logra escuchar, empieza a entender perspectivas y ellos saben que uno está entendiendo la perspectiva completa. La segunda es conectarse. Traten de entender la emoción. Pregúntenle cosas a sus hijos como qué es lo que estabas sintiendo, por qué estás sintiéndote así, por qué estás bravo, por qué estás enojado, qué fue lo que te molestó. Traten de conectarse con la emoción. El tercer paso, perdónenme, es guiar. Ayúdenle a sus hijos a pensar. Miren que no les estoy diciendo resolver, les estoy diciendo guiar a pensar cómo resuelven esos problemas. Ok, ¿qué puedes hacer entonces para compartir, entregar, sentirte mejor, no pelear, lo que sea? Y lo último es apoyar. Eso significa supervisar. No es que uno diga, bueno, entonces ya, sino que uno le hace seguimiento a todas esas situaciones. Observar, escuchar, conectarse, guiar y apoyar. Muy bien. ¿Cuáles son los retos a los que sus hijos se enfrentan que pueden requerir el uso de estas habilidades y que ustedes sean papás más asertivos? Muy probablemente en las edades de ustedes tienen que ver con los conflictos que ocurren con sus amigos y en esta época en especial tienen que ver con el distanciamiento y el aislamiento. Sus niños deben estar, como todos los niños de este país, pero sobre todo los niños que han tenido que atravesar esta pandemia siendo muy chiquitos, en medio de la virtualidad, el distanciamiento y el aislamiento, seguramente ha tenido temas en manejo emocional, control emocional, cosas de ese estilo. Entonces, ahí hay que apoyarlos un montón. Esos son los retos y por eso es que el ser asertivos en este momento nos funciona más. Hay otra cosa que sucede, que empieza a suceder en este momento, que son que sus hijos empiezan a tener amistades incluso con sus hermanos, que son al mismo tiempo amorosas, pero al mismo tiempo abusivas. Es decir, que empiezan a tener muchas peleas o que van y vienen. Entonces, esos son otros conflictos a los que sus hijos se van a enfrentar y para los que el hecho de desarrollar estas competencias socioemocionales les van a servir. Lo otro que pasa en este momento es que muy probablemente se sienten ya desmotivados por todo lo que estamos viviendo, absolutamente normal. Y la asertividad en la comunicación y permitirles expresar esas emociones aburridas y negativas sin tenerles miedo, sino dándoles curso, es lo que les va a ayudar a salir de esto. Probablemente ustedes también se están enfrentando a un montón de emociones que tienen que ver con su propio trabajo, la frustración, el tener... Ahorita antes de que ustedes entraran estábamos con Carolina, con Elisa y con Mafia hablando de eso, que uno hace 150 cosas al tiempo y eso es frustrante. Entonces, eso también tenemos que darnos nosotros el permiso de cuidarnos, de estar presentes y dejar crecer. Ese balance entre la firmeza y la amabilidad es difícil, papás, pero yo creo que con ideas como las que estamos hablando, uno puede manejarlos. Las otras dos cosas son las historias que cada uno de ustedes trae.
Y esto quiero contarles un poquito como de qué se trata, porque a veces esto como que no lo tratamos como tan evidentemente y es mucho de lo que uno vivió lo refleja en el hijo. No necesariamente el hijo lo está viviendo, pero si ve, es que eso le iban a hacer por algo que le pasó a uno, por un aprendizaje previo. Por eso las preguntas curiosas son tan poderosas, papás, porque le permiten a uno acercarse a una situación más desprevenidamente, sin traer la historia de uno. No es que la historia de uno no sea importante, pero ¿qué tal que no sea la misma del hijo? Yo creo que eso es valioso. Y lo otro es las relaciones con los demás papás. Miren, de las veces que yo hago como consultas con los colegios o trabajo con los psicólogos de los colegios, este es uno de los temas más complejos. ¿Cómo hacer para que esas mismas competencias socioemocionales que queremos que se construyan con los niños, las apliquemos nosotros en la relación con los otros papás? Entonces, esos retos son muy importantes para que ustedes los tengan en cuenta. Entonces, importante, que no se nos olvide, acuérdense, no tratar de resolver los problemas de los niños ni salvar, no tomar partido, porque eso, digamos, puede generar problemas como con otros papás. ¿Cómo puedo estar, por ejemplo, yo contribuyendo a un conflicto, bien sea en un conflicto que tiene mi hijo con otra persona o en un conflicto que tengo yo con mi hijo? Y acuérdense que siempre debemos fomentar el pensamiento crítico con los niños. Y frente a las situaciones de rabia y frustración, que son, digamos, las que pueden aparecer más y que pueden interrumpir ese proceso de ser un padre asertivo, hay varias ideas que son importantes y no se nos puede olvidar. Siempre, identificar y validar los sentimientos. No decir cosas como, no llores por eso, que eso es una bobada, sino entiendo que eso te hace sentir muy mal. Veo que tú querías eso mucho y como no lo lograste, te sientes triste. Promover la empatía y evitar reaccionar de la misma forma. Si nuestros niños están enojados, no podemos estar nosotros enojados al mismo nivel o peor. Si es un problema con los amigos, es importante no rescatarlos, ofrecer apoyo y, como les digo, enfocarse en soluciones y hacer preguntas curiosas. Y frente a situaciones de agresión, que son unas de las que más están ocurriendo en casa en este momento con los niños de sus edades, es calmarse primero, escuchar empáticamente, dar soporte y obviamente trabajar en llave con el colegio para la promoción de la autonomía y la regulación emocional. Y eso es, mis queridos papás, lo que tenía para contarles. Voy a dejar de compartir acá. Muy bien. Muchas gracias, Lina. Hay una preguntita de Tomás en el chat. Él nos dice, tenemos un segundo hijo que entra a Petit Sección este año, pero aún no habla bien. ¿Qué hacemos si aún no hay que escuchar? Claro que sí hay que escuchar, porque no son solo las palabras los que dicen. Hay que escuchar cuando ellos nos están mostrando cosas. Los niños, por ejemplo, que no han desarrollado todavía lenguaje, sí nos pueden expresar, uno conoce los ritmos de sus hijos. Entonces, por ejemplo, si no se está queriendo dormir a la hora que es, o si no quiere comer, si por ejemplo nuestro hijo toda la vida ha comido bien, o todo el tiempo que lleva con nosotros ha comido bien, y de pronto un día deja de comer, o si, por ejemplo, hay cosas, uno lo ve, los niños empiezan a tirar objetos si hay algo que les molesta, o reiteradamente empiezan a cogerle pereza a alguna persona o alguna situación. Ese tipo de cosas nos están dando información y el escucharlo no es solo desde el lenguaje verbal, es también del lenguaje no verbal. Si los ven apagados, si los niños, si parecen no disfrutar las cosas que antes disfrutaban, si solo quieren estar haciendo una sola cosa y ya no se pueden concentrar en otras. Todo ese tipo de información es súper importante. Y acuérdense, todos los niños, todos, de todas las edades, en general todos los seres humanos, pero sobre todo todos los niños, lo que necesitan es conectarse y pertenecer. Eso es. Cuando un niño está desconectado y nos muestra que hay algo que no está funcionando bien, ahí requiere de nuestra atención. Las preguntas curiosas con los niños más pequeñitos no son del nivel de complejidad de las que estábamos hablando, sino de ofrecer alternativas, porque las preguntas curiosas es cuéntame qué pasó. Con un niño más pequeño lo que yo puedo hacer es, tratando de leer qué es lo que me está diciendo, ¿qué quieres, amor? ¿Quieres la cobija o quieres esto o quieres esto? ¿Quieres un abrazo? Entonces yo ofrezco esas opciones más limitadas y sobre todo mucho más concretas.
No sé si eso te responde la pregunta, Tomás. Que dice Mafe, usualmente en una situación social que termina en conflicto y nuestro hijo lastima a otro, los padres les pedimos ofrecer disculpas casi inmediatamente cuando el enojo de uno está presente. ¿Es mejor brindarle un espacio? Sí. Sí, claro. Pídele disculpas porque es que ambas en ese momento no entienden. Entonces, la idea siempre es, necesitamos que los niños se calmen y entiendan qué fue lo que pasó. Entonces, le quitó el carro al otro niño. Entonces, uno le puede explicar al otro niño, espérame, yo hablo con Mariana y ya venimos un segundo. A ver, siéntate acá, respira profundo, cuenta hasta 10, porque es que yo quería el carro para mí. Ok, mira que Julián se siente triste, mira que está llorando. ¿Qué podemos hacer para que Julián se sienta mejor? Fíjate que el propósito es el mismo. Pedir disculpas es, yo creo que en último término tiene el mismo propósito, pero la idea es, ¿qué puedes hacer tú para que el otro se sienta mejor? Mientras este es una orden, haz tal cosa, ¿sí? Entonces ese no permite pensamiento crítico. El otro es, ok, ¿qué está sintiendo Julián y qué puedo hacer yo? A veces los niños dicen no sé, y los niños tan chiquitos usualmente dicen no sé. Cuando uno le contestan no sé, lo que uno hace es ofrecer alternativas. A mí se me ocurre que podemos hacer esto, 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 esto o esto. ¿Qué crees tú? ¿Sí? Eh, y siempre llevarlo hasta el final. No dejarlo simplemente pasar, sino hay que hacerlo hasta el final, siempre que tengan una acción reparadora. Papás, ¿tenemos alguna otra pregunta para Lina? En nuestro chat las estamos recibiendo. Bueno, nos están dando las gracias por Tan la... linda, gracias, Anita. Lina, mil gracias. Hoy aprendimos un montón. Yo sé que es una escuela de padres para Petit y Moyen sección, pero pues yo tengo hasta chiquita de SP y aprendí un montón de cosas. Es como una cometica. Soltar un poquito, recobrar, soltar un poquito, recobrar, y a veces el equilibrio es lo que se le complica a uno un poco. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Aprendimos un montón. Esta conferencia la vamos a compartir con todos los papás del nivel por medio de Fidias. Y ahí nos están diciendo que aprendimos mucho y que muchas gracias. Bueno, a todos muchas gracias. Recuerden que pueden, si quieren, entren a nuestra página web, que es www.aulasenpaz.org, y hay una sección al final, como todas las pestañitas, que dice recursos. Y casi todas, no, todas las cosas que están ahí las pueden bajar y pueden mirar, todas las que están ahí, sí, creo que con excepción de un par, les sirven a las edades de sus hijos. Entonces creo que puede ser muy chévere en esta época como que imprimirlo, mirarlo entre todos y tratar de pensar en ideas creativas. Es difícil y nuestra salud mental se ha puesto a prueba con todo esto que ha pasado, pero yo creo que los niños tienen una capacidad de sobreponerse impresionante. Solo hay que acompañarlos mucho para que lo logren. Y bueno, pues siempre aquí muy a la orden en Aulas en Paz. Muchísimas gracias, Lina, y muchas gracias a los papás que se conectaron hoy, porque sabemos que son tiempos muy difíciles en casa y que sacar este tiempo en la agenda es todo un esfuerzo, pero de verdad que vale la pena y aprendemos un montón. Un abrazo para todos y hasta una próxima escuela de padres. Cuídense mucho. Bonita noche. Chao, chao. Chao, Mafe. Chao, princesa. Un beso.